Muy buenas a todos ustedes. Quiero saludar mis bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo para todos. Estoy una vez más aquí para compartirles, como les había compartido en el testimonio anterior, quiero compartirles cómo operan los demonios en la vida del cristiano, pero no solamente en la vida del cristiano, sino en la vida de todo ser humano. Yo les estuve contando que yo vengo de una raíz idólatra, que el enemigo ha estado. Yo he tenido una guerra constante de parte de los demonios. eh, He sido atacado grandemente y he adquirido una experiencia en ese mundo espiritual gracias a nuestro Señor Jesucristo y gracias a nuestro Padre Celestial, que ha permitido que hayan acontecido esas cosas en mi vida para que por medio de mi testimonio muchas personas puedan convertirse. Mm, En este día quiero explicarle cómo es que opera el enemigo, cuántos enemigos Satanás usa para destruirnos. Yo le voy a decir según el conocimiento que yo he adquirido, porque el mundo espiritual es muy grande y abarca muchas cosas. Y el Señor nos dice que no todo secreto va a ser revelado. Aún no va a ser revelado hasta que no llegue el día final. Y entonces, según mi testimonio, según el conocimiento que he adquirido, les voy a estar contando, les voy a estar enseñando para que puedan aprender cómo deben fortalecerse, con respecto a los ataques de los demonios. Quiero que sepan que Satanás es, como lo describe la Biblia, es el príncipe de este mundo. Todos sabemos que desde el principio de la creación, Satanás fue un ángel de luz que se rebeló contra Dios, él y la tercera parte de los ángeles que estaban allá arriba en el cielo. Nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, lo envió a la tierra. Y desde ese entonces, Satanás ha estado aquí en la tierra, obrando en nuestras vidas y tratando de destruirnos, porque Él no vino a este mundo para amar a nadie, sino para matar, robar y destruir. Y entonces quiero que vayan aprendiendo, porque muchos de nosotros los cristianos en estos tiempos estamos solamente detrás de, de las cosas, por decirlo así, vanas. Queremos que Dios nos ayude, que Dios nos prospere, y dejamos a un lado de que existe un mundo espiritual, un mundo donde muchas personas aún no conocen, pero la Biblia lo describe claramente. La Biblia nos dice, el apóstol Pablo nos aclara que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes, contra principados, contra espíritus malignos que están en las regiones celestes. Y a veces ignoramos, como ya les estaba diciendo, muchos cristianos no nos gusta que hablemos de ese tema. A veces hasta nos ignoran cuando le hablamos de ese tema. Nos huyen, porque no nos gusta. Desgraciadamente a mí tampoco me gusta, pero es algo que es real y es algo que uno tiene que saber que ahí está. Y quiero explicarles para que puedan aprender y para que puedan fortalecerse en el Señor por medio de este testimonio que les voy a contar y por todas las experiencias que he tenido. Eh, Existen diferentes tipos de espíritus, de demonios. Es como, o sea, es como no, es un ejército. Es un ejército donde Satanás es el rey de ese ejército. Es un ejército bien organizado. Quiero que sepan que los demonios están bien organizados. Satanás tiene su ejército bien organizado, bien claramente lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Cuando los fariseos empezaron a criticar a Jesucristo, que los fariseos decían que Jesucristo echaba fuera a los demonios por Belcebú, que era el príncipe de los demonios. Y Jesucristo hizo una aclaración con respecto a eso. Dice que todo reino dividido contra sí mismo es derribado, que Satanás no echa fuera a Satanás, que Satanás está bien organizado, bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo, y así es, los demonios están organizados. Quiero que sepan que nosotros ignoramos eso, y a veces tomamos las cosas, por decirlo así, hasta por juego. Sí, decimos no, porque el diablo está destruido. Es verdad, todas esas cosas son ciertas. Cristo venció en la cruz del Calvario, pero Cristo nos dejó un legado. Cristo nos dijo que debíamos de seguir
el camino, que el camino que nos llevaba a la eternidad era Él. ¿Qué quiso decirnos nuestro Señor Jesucristo con que Él era el camino, era la verdad y era la vida? Que nosotros teníamos que seguir sus pasos, que nosotros teníamos que seguir haciendo las cosas agradables delante de nuestro Padre Celestial. ¿Y cuáles eran las cosas agradables delante de nuestro Padre Celestial? Las mismas cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo en un pasaje bíblico nos dijo, de cierto os digo, todo aquel que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo estaré con el Padre. ¿Cuáles eran las obras que hizo nuestro Señor Jesucristo? Las obras que hizo nuestro Señor Jesucristo fue amar al prójimo, llevar el Evangelio, predicar las buenas nuevas, pero también nuestro Señor Jesucristo echaba fuera a los demonios. Por ejemplo, tenemos un ejemplo que muchas personas conocemos, muchos cristianos ya conocemos ese, cuando estaba nuestro Señor Jesucristo que echó fuera el endemoniado gadareno que estaba endemoniado y que tenía una legión de demonios. Quiero que sepan, hermanos, que los demonios viven dentro del cuerpo de las personas. Y como les decía, nuestro Señor Jesucristo también nos aclara y nos dice que cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de reposo, pero no lo haya. Entonces regresa a su antigua casa. ¿Qué quiere decir su antigua casa? Su antigua casa es donde vivía ese demonio. ¿Dónde vivía ese demonio? Dentro de esa persona. Y dice que ese demonio regresa, va y busca 7 espíritus más malos que él. Entonces el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Entonces esas aclaraciones se las estoy haciendo a ustedes para que conozcan que escrito está en la Biblia la existencia de esos demonios. Desde el principio de la creación del mundo, cuando Adán pecó, cuando Eva pecó, fue por causa de Satanás. Fue por causa de ese demonio que se convirtió en una serpiente y hizo que Eva pecara. ¿Entienden? Y desde ese entonces Satanás ha estado aquí en el mundo acechándonos nuestras vidas, tratando de destruirnos, tratando de acabar con nosotros. Y quiero que sepan, existen diferentes tipos de demonios. Hay un demonio que es un espíritu de ira. Existe espíritu de ira que es para que la persona esté airada completamente. Está el espíritu de fornicación. Es para que la persona no se sienta satisfecha con la relación que tenga. Está un espíritu de lujuria. Es aquella persona que siempre está observándolo todo, que siempre está, ay, qué bella es esa mujer, qué hermosa, si pudiera esto, si pudiera aquello. Eso se llama lujuria. Hay un espíritu que es un espíritu de muerte, es para que es para acabar, para matar a las personas. Hay un espíritu que se llama, hay un espíritu, perdón, es el espíritu de suicidio para que las personas se quiten la vida. Ese espíritu entra en la vida de una persona y te empieza a poner pensamientos negativos en tu mente. Pensamientos, tú no vales nada, tú no eres importante para nadie, mejor quítate la vida, vas a estar mejor, tú verás que vas a descansar en paz. Y eso es una mentira del diablo, porque toda persona que se quita la vida no hereda el reino de los cielos, va al infierno como está escrito, porque así está escrito en el libro de los Apocalipsis. Dice en el libro de los Apocalipsis está escrito de que el cobarde no va a heredar el reino de los cielos. Y eso es una mentira de Satanás para que las personas se quiten la vida. Y él manda esos espíritus de suicidio para que las personas se quiten la vida. Quiero que sepan, hermanos, que como les decía, el enemigo no está solo. El enemigo está unido. Es un ejército de demonios que están por toda la tierra tratando de destruir al ser humano. Y principalmente nosotros los creyentes que ya conocemos la verdad. Porque al enemigo no le conviene que nosotros le prediquemos el evangelio de Dios a las personas, porque por medio del evangelio de las buenas nuevas, porque las buenas nuevas tiene su nombre, las buenas nuevas para salvación, es para la salvación del alma de las personas. Y nosotros cuando predicamos las buenas nuevas, el enemigo se molesta con nosotros y entonces Satanás envía demonios para que ataquen a esa persona. Hay veces que no sé si ustedes han tenido la experiencia, muchos hemos tenido la experiencia, estoy seguro que sí, que ustedes también han tenido esa experiencia. Por eso es que hay muchos creyentes que comenzamos y cuando comenzamos hay un fuego, hay un amor en nosotros, predicar, el deseo de predicar la palabra, de salir por las calles, de hacer la obra de nuestro Padre Celestial, porque el Señor nos ha tocado nuestro corazón, pero de repente vemos que menguamos en la fe.
Y eso es a causa de un ataque del enemigo. Esas son causas del ataque del enemigo. Ya no queremos orar, ya no queremos ir a la iglesia, ya nos vienen pensamientos, estoy cansado de lo mismo, no quiero seguir, no puedo. Esos son síntomas de ataque del enemigo. El enemigo principalmente ataca al creyente. Eh, Hay un espíritu también que es un espíritu de... A ver cómo, porque son muchos espíritus, hermanos, son muchos. Y yo he tenido muchas experiencias. Existe espíritus de idolatría, brujería, son esos espíritus que Satanás usa para engañar a las personas por medio de la brujería, por medio de la idolatría. Porque hay las personas que creen en la idolatría, que creen en la brujería, ¿por qué creen? Porque ven. ¿Y por qué ven? Porque Satanás hace. Satanás tiene poder, hermano. Quiero que sepan que Satanás tiene poder. Satanás tiene poder, porque en la Biblia lo describe. ¿Qué fue lo que le pasó a Job? Satanás lo hirió con una sarna. Satanás le quitó la vida a sus hijos. Satanás hizo que le robaran las cosas de Job, todos los bienes. Y entonces, pero algo principal, algo fundamental es que hirió a Job con una sarna. Es quiere decir que tiene poder para lanzar hacia nosotros los creyentes enfermedades, plagas y infinidades de cosas. Y entonces, por eso es que las personas que creen en la idolatría, en la brujería, por eso es que ven, claro, porque Él hace que ellos puedan ver. ¿Entiendes? ¿Para qué? Para tenerlos engañados. No, yo creo en lo que veo. Yo creo en lo que veo, claro. El enemigo te hace una cosa bien para que tú creas. Es como cuando uno va a pescar. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros averiguamos, bueno, está picando. Oye, se enteraron, en tal lugar está picando el pez. Está picando como está picando. Lo primero que tú preguntas, pero ¿y con qué está picando? ¿Con qué está picando? Con la carnada, es la lombricita que nosotros usamos, o con el lino. Nosotros en Cuba le llamamos lino una hierbita que nace en los ríos. Es una hierbita verde que siempre está, que es como bien pastosita. Y entonces el pescado se alimenta de eso. Hay veces que el pez pica con eso. Entonces nosotros preguntamos, bueno, ¿y con qué está picando el pez? ¿Por qué? Porque es una estrategia que nosotros vamos a usar para poder atrapar ese pez. Así pasa en el mundo espiritual, así hace el enemigo. El enemigo te engaña de esa forma. Está el espíritu, como ya le dije, de brujería, de idolatría, para las personas que creen en la idolatría. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial lo dice bien claro, el idólatra no va a heredar el reino de los cielos. Y eso es lo que hace el enemigo. Te envía esos espíritus para engañar a las personas. Hay espíritus de mentira. Hay espíritus de mentira, esos son espíritus que se hacen pasar. Quiero que sepan, hermanos, que no sé si muchos sabemos y hemos escuchado cuentos de personas que nos han dicho, no, porque yo vi a fulano que murió y me salió y lo vi. O muchos han dicho, fulano me habló, tuve un sueño con fulano, o mengano, con mi papá, con no sé quién. Quiero que sepan que eso es una mentira también de Satanás. Porque los muertos cuando mueren van a un lugar de reposo, así está escrito en la Biblia, a esperar el juicio final. Pero también la Biblia nos dice, porque nuestro Señor Jesucristo nos dice en la parábola que usó del rico y el pobre Lázaro, dice que el rico murió, pero murió el pobre, y entonces el pobre estaba en el seno de Abraham y el rico estaba en un lugar de tormento, en el Seol. Y entonces fue una parábola, una comparación que usó nuestro Señor Jesucristo para que nosotros nos diéramos cuenta cómo iba a ser el sufrimiento que iban a tener esas personas que iban a ese lugar de tormento. Pero yo estuve interpretando un poco más esa parábola y a mí me llegó esa parábola. Yo la entendí de diferente manera. Yo le pido perdón a todo aquel que la haya entendido de otra forma. Yo les voy a explicar cómo yo la entendí. Porque yo bajo mi punto de vista, yo le veo su lógica. Nuestro Señor Jesucristo usaba parábolas, nos hablaba en parábolas para hacernos llegar las cosas del reino de los cielos. Las verdades. Las verdades que están ocultas en el reino de los cielos. Jesucristo le hablaba a sus discípulos en parábolas y después les explicaba las parábolas a los discípulos, pero a las personas les hablaba en parábolas.
¿entiendes? Y decía que el que tenga oído que oiga. Y entonces, como les estoy diciendo, esa parábola yo la estuve estudiando y pudiera ser que es una parábola que usó Jesucristo para cuando suceda después del juicio final que las personas sean lanzadas al infierno. Pero recordemos que el rico dijo: Abraham, padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje con sus dedos la punta de mi boca, que estoy ardiendo en esta llama. Y Abraham le dijo: hijo, yo no puedo enviar a Lázaro porque donde estoy yo, por decirlo con mis palabras, hay un muro, hay un obstáculo, algo que no puedo pasar. Ni los que estamos aquí pueden ir donde están ustedes, y los que están donde están ustedes no pueden venir donde estoy yo. Y entonces el rico, recordemos que le dijo: Padre Abraham, entonces envía a Lázaro a la tierra porque tengo 5 hermanos. Entonces quiere decir que desde el punto de vista, si nosotros nos damos cuenta, nuestro Señor Jesucristo nos estaba diciendo que el mundo aún no había sido destruido. Porque el rico le estaba pidiendo a Abraham que enviara a la tierra para que Lázaro le hablara, le predicara las buenas nuevas a sus 5 hermanos. Quiere decir que si el mundo hubiese estado destruido, ya no hubiera la necesidad de decirle envía a la tierra, porque ya el mundo iba a estar destruido. Y entonces por eso les digo, yo tengo en lo particular, en lo personal, yo tengo el criterio de que las personas cuando mueren, el cuerpo es el que va al lugar de reposo, el cuerpo, pero el alma va a un otro lugar. El alma va a un lugar, si te vas sin Cristo, vas a un lugar de castigo hasta que llegue realmente. Quizás ese lugar de castigo no es el infierno, porque el infierno está preparado para Satanás y sus demonios. Pero yo pienso que hay un tiempo donde cuando uno muere, una persona muere, va a un lugar, un cierto lugar. Si estás con Cristo, yo considero que vas a ir a un lugar que está en las regiones celestes, en el reino de los cielos. Pero si te vas sin Cristo, yo pienso que vas a ser partícipe de ese lugar horrible que tienen los demonios, donde es en la guarida de los demonios. Yo estoy pensando así. ¿Saben por qué? Porque recordemos también que la Biblia nos dice que Satanás luchó con un ángel por el cuerpo de Moisés. Y entonces esas son cosas que yo he estado interpretando, porque aún no me ha tocado la oportunidad. Y no quiero que aún me toque. Bueno, que se haga la voluntad de nuestro Padre Celestial cuando sea la hora. Pero yo no he todavía tenido encuentro de esos lugares. Pero yo he estado estudiando la Biblia y he estado comparando las cosas y las experiencias que he estado teniendo. Bueno, hermano, disculpe si me he ido de la plática, pero todo tiene que ver con lo mismo. Como les estoy diciendo, mm, tenemos que fortalecernos en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que fortalecernos, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que ayudarnos a orar unos por otros. Acuérdense que a veces pensamos que porque una persona es un ministro de Dios, no tiene necesidad de que otra persona ore por él. No, está muy equivocada esa persona. Recuerden que, que el apóstol Pablo pedía oración por él, perdón, y súplica por los santos. Él lo pedía. ¿Y por qué lo hacía? Porque nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre. Y saben, un arma muy poderosa es la oración. Y por eso les estoy diciendo, a veces nosotros nos confiamos. A veces nos confiamos y ahí es cuando caemos. Tenemos que orar, no importa que seas pastor, no importa que seas evangelista, no importa que hayas derribado montaña en el nombre de Cristo, porque realmente no eres tú, no soy yo, sino es Cristo Jesús quien hace la obra por medio de nosotros. Pero no importa que hayas derribado montañas, siempre es bueno que una persona ore por ti. Y también es bueno escuchar a los demás, porque dice la palabra del Señor que nosotros somos un solo cuerpo, pero somos diferentes miembros y cada miembro tiene una función diferente. Pero toda función del cuerpo es para la edificación del cuerpo. En este caso nosotros que somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos la demás parte del cuerpo. ¿Entiendes? No piense que porque tú eres mano, eres más importante que los pies. Porque el cuerpo sin pie ya no sería igual. No piense que porque eres cabeza eres más importante que el cuerpo. Porque ¿qué hace una cabeza sin cuerpo? No puede hacer nada. Entonces por eso uno tiene que escuchar consejos aún hasta de uno más chico que tú. Aunque no sea. Porque todos somos siervos de Cristo. Realmente no debemos enaltecernos, no debemos pensar porque yo
soy un evangelista, porque el Señor ha hecho milagros en mi vida. No pienses así, no pensemos así, porque mira lo que pasó eh, con el rey David. El rey David era el más pequeño de la casa y mira quién llegó a ser, llegó a ser el rey de Israel. Porque Dios no mira lo que hay por fuera, Dios mira lo que hay por dentro. Y entonces uno tiene que escuchar mucho, uno tiene que ser sabio. Esta palabra lo digo para aquel que es pastor, para aquel que es evangelista, para aquel que es maestro. Tenemos que escuchar, porque aquí el único maestro se llama Jesucristo. Aquí el único que hace la obra en todos nosotros es Jesucristo, es el Espíritu Santo, quien nuestro Señor Jesucristo nos dejó y dijo, es necesario que me vaya, yo les voy a dejar al Consolador, no los voy a dejar huérfanos. ¿Entienden, hermano? Y entonces eso es algo muy importante. Tenemos que unirnos en oración. Tenemos que pedir a otras personas que oremos unos por otros. Tenemos que también ser cuidadosos, no dejar que todo el mundo imponga la mano sobre ti, porque por la imposición de mano puede haber transmisión. Porque existe la ley de contacto y transmisión. Por la imposición de mano una persona puede transmitirle a otra persona un espíritu maligno. Uno tiene que pedir oración, pero en una oración que sea unánime. Tú tienes que permitir que una persona te imponga las manos cuando tú estás completamente convencido que esa persona está ungida por Dios. Si esa persona no está ungida por Dios, no permitas que ponga las manos sobre ti, porque no